Vamos a abrir la palabra del Señor ahora. Pongámonos en pie, leamos Hebreos 11:6, gloria a Jesús. El tema de esta noche es nuestra visión. Nuestra visión. Amén. Amén. Nuestra visión. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hebreos 11:6. Amén. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que lo buscan. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ella es el pan, Señor. Ella es la luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque tú nos edificas siempre a través de tu palabra. Jesús, en esta noche te pedimos que te glorifiques en este lugar, que nos hables, Señor. Todos necesitamos oír tu voz. Gracias, Señor, porque tú quitas, Señor, todo factor humano y toda la honra y toda la gloria es tuya, la inteligencia es tuya, la sabiduría es tuya. Tú eres el que inspira, tú eres el que da vida, Señor. En esta noche da vida a esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que te glorifiques, porque todos necesitamos oír tu dirección y tu voz. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Entonces, el tema de hoy es nuestra visión. Nosotros empezamos esta congregación hace 7 años. Y hace 7 años se escuchaba mucho hablar de esta cuestión de la visión y de las visiones, ¿sabe? Cuando nosotros empezamos y conocimos del Señor, hace ya más de 20 años, 20 ¿cuánto? 25 años más o menos. 25 años que nos bautizamos, hace como 25 años no se oía nada de visión, no se oía nada de eso. Las iglesias tenían metas, tenían propósitos y todo eso, pero esta cuestión de la visión se puso muy de moda y entonces la visión es lo mismo, es como la meta de la iglesia, es como el propósito de la iglesia, pero como que esa palabra sonaba más, no sé, ¿más qué? ¿Más qué? Más exótica. Amén. Y entonces todas las iglesias tenían su visión. Y usted se ponía a ver las visiones que tenían las iglesias y eran misiones extraordinarias. Misiones muy lindas, ganar almas, hacer discípulos para Cristo. Las misiones eran ir al mundo, evangelizar las naciones. La visión de la iglesia era construir una cosa, construir otra, muy lindo, muy bonitas las visiones y bueno, los propósitos de las iglesias. Hace 7 años atrás, nosotros cuando empezamos en la iglesia, nosotros no teníamos ninguna visión de nada, hermanos, nada, no teníamos nada, solo el deseo de servirle al Señor y no queríamos forzar las cosas, sino que le dijimos al Señor, Señor, tú danos la visión. Aquí estamos para servirte, en lo que nos mandes, en lo que nos pongas, eso vamos a hacer, ¿verdad? Siempre decimos, somos barro en tus manos, ¿verdad? Pero en realidad, nosotros nos damos la forma, y después de que tenemos la forma, le decimos al Señor, somos barros en tu mano. No, es bonito poner el barro en la mano, y que el Señor de verdad dé la forma, ¿verdad que sí? Y esa era nuestra oración, Señor, danos la visión, y nosotros pues trabajando en la iglesia, y cuál es el propósito de esta iglesia, cuál es la motivación de esta iglesia, cuál es la meta nuestra. Y así estuvimos como por 2 o 3 años, clamando en esa dirección. Y un día vino a predicar aquí un varón, y mientras él predicaba, el Señor lo usa a él mucho, y mientras él predicaba, él nos dijo a la iglesia, dentro de la predicación, cuando él no sabía nada de este asunto, él era una persona extraña, venía de Brooklyn, venía allá de Nueva York, ahí tiene su iglesia, él se llama El Amanecer de la Esperanza. Y la cosa es que mientras él predicaba, él nos dijo, cuando les pregunte a alguien cuál es su visión, ustedes dirán, y
mis antenitas de vinil. Yo dije, Señor, nos vas a hablar. Ustedes dirán, agradar a Dios. Agradar a Dios. Y esa palabra, hermano, no, la atesoramos en el corazón. Ahí está escrito. Nuestra visión es, ¿cuál? Agradar a Dios. Qué cosa tan sencilla, ¿verdad? ¿Será? Mire, hermano, esa palabra, en el momento que nos la dijeron a nosotros, el corazón mío se me hundió. Porque yo entendí que detrás de esa palabra había más de lo que nosotros vemos. Y mire, de eso hace 4 años, y hasta ahora, hasta este momento, vamos a predicar en ese sentido. 4 años después, hasta ahora, vamos a tratar de buscar nuestra visión, que es en realidad agradar a Dios. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Nuestra visión es agradar a Dios. Eso me golpeó fuerte, hermano, me golpeó fuerte. ¿Qué es agradar? ¿Qué significa agradar? Agradar es causar deleite, ¿verdad que sí? Causar deleite, gustarle, complacer, alegrar, satisfacer, gustar, contentar, complacer. Amén. Eso es agradar. Agradar es gustar, complacer. Amén. Gloria a Jesús. Y yo me preguntaba, ¿cómo usted agrada a una persona? ¿Cómo usted agrada a una persona? A veces, ¿sabe cómo? Con un regalo, ¿verdad que sí? A la esposa a veces se le agrada con un ramo de flores. O a un niño tal vez se le agradará con un juguete, ¿verdad que sí? A otros hermanos se les va a agradar dándoles respeto. A todo el mundo le gusta que lo respeten, ¿verdad? A los papás se les agrada mucho, los hijos les agradan mucho cuando son obedientes, ¿verdad? Cuando un hijo es obediente, eso nos agrada a nosotros los padres. A las esposas les agrada mucho y los esposos nos agradamos mucho cuando hay fidelidad en el matrimonio. Amén. De esa manera se puede agradar a las personas, pero a Dios, ¿cómo agradamos a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? Para eso, hermano, yo creo que Cristo es nuestro ejemplo en todo. Cristo es nuestro ejemplo en todo. ¿Por qué? Porque Cristo agradó al Padre. No ha habido nadie que haya agradado a Dios como lo agradó Jesús. Y el Padre dio testimonio de eso. El Padre dijo en Mateo 12:18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Amén. El Señor hablando, el Padre profetizando de Jesús, decía, este es en el que se agrada mi alma. El Padre se agradó en Jesús. Entonces, dice en Mateo 17:11, que Jesús tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan y se los llevó a un monte muy alto. Y allí Jesús se transfiguró. Ustedes saben qué cosa más increíble. Dice que su rostro resplandecía como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús se llevó a sus 3 apóstoles a un monte alto. Ahí Él se transfiguró. Su rostro le resplandecía, su ropa le resplandecía. Y se aparecieron Moisés y Elías. Ellos hablaban con Jesús. Mientras hablaban, dice la palabra que una nube los cubrió y se oyó una voz del cielo. Y esa voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Amén, a Él oíd. Gloria al Señor, aleluya. El Padre hablando desde el cielo dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien yo me gozo, en el cual yo tengo complacencia. Nadie agradó al Padre como Jesús. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, y esa es nuestra visión, y ese es el propósito de esta iglesia, sería bueno
que aprendiéramos algo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús que agradó al Padre? Aleluya. Te adoro, Jesús. Nuestra meta es agradar al Padre, vivir como Jesús. ¿Sabe cómo vivió Cristo? Cristo vivió una vida de fe, ¿sí? Una vida de fe. Y la fe agrada a Dios. Cristo vivió y fue siempre un impulsador de la fe. Siempre que Cristo hablaba, hablaba en fe. Cristo nunca dudó. Él siempre habló en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios y no tenemos fe, nos va a resultar imposible. El incrédulo no agrada a Dios. El que duda no agrada a Dios. Amén. ¿Usted tiene alguna persona que no le agrade? Por algún motivo. No sé, el perfume que usa. Ajá. Amén. Yo no sé. ¿Qué no le agrada a uno? ¿Qué no le agrada a uno personalmente? ¿Sabe que no nos agrada a nosotros? A nosotros no nos agrada. Yo estaba meditando en eso y le decía, hablaba yo solo y le decía al Señor, Señor, ¿qué no nos agrada a todos en general? Y sabe, yo sentía algo que me decía, que hablen de usted. A nadie le gusta que hablen mal de él, ¿cierto? A nadie le gusta que hablen mal de usted. Cuando usted se da cuenta que alguien habló mal de usted a sus espaldas, y ojalá que sea mentira, eso a todos nos desagrada, ¿verdad? Cuando nosotros no creemos, estamos hablando mal de Dios. Cuando nosotros no recibimos sus promesas, cuando nosotros no creemos en su palabra, estamos diciendo, esa palabra no es verdad. Dios miente. Hablamos mal de Dios cuando somos incrédulos. Y al igual que a nosotros no nos agradan los que hablan mal de nosotros, sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe, el que no le cree la palabra de Dios, habla mal de la Biblia, habla mal de Dios y a Dios no le agrada. Gloria a Jesús. Por eso es que Santiago dice, pero pide con fe, no dudando, Santiago 1:6, pero pide con fe, no dudando. Dice el verso 7, no piense pues el que tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Amén. Verso 7, no piense pues el que tal haga, o sea, el que duda, aunque esté orando y aunque esté pidiendo, si usted está dudando, eso que usted recibe, dice, no piense usted que va a recibir cosa alguna de Dios. Amén. Entonces, por eso es que Santiago dice que cuando oremos, oremos sin dudar, porque cuando dudamos, a Dios no le agrada. Es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero, a Dios le agrada a los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes de fe. Amén. A Dios le agrada, y si queremos agradar a Dios, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Entonces nuestra visión es agradar a Dios. A Dios le agrada a la gente de fe. Dice en Hebreos 11:5, habla de un personaje bien extraño que se llama Enoc. Habla de un personaje bien extraño. En el Génesis es bueno irse a ver quién fue el primero que agradó a Dios. ¿Quién fue el primer hombre que la Biblia dice agradó a Dios? Y diríamos fue Abraham, diríamos fue José. No, fue Enoc. Cosa rara, ¿verdad? De Enoc se escribe muy poco en la Biblia. Y lo poco que se dice, una de las pocas cosas que se dice es que Enoc agradó a Dios. ¿Usted sabe? Dice en Hebreos 11:5, por la fe. ¿Por qué? Enoc fue ¿qué? Transpuesto. ¿Para qué se fue transpuesto? Para no ver qué. Vea qué cosa tan rara. Este hombre, que se llamó Enoc,
Dice que fue transpuesto. Transpuesto es trasladar de un lugar a otro. Trasladar de un lugar al otro. Desaparecer. Desaparecer detrás de un objeto lejano. Este hombre, Enoc, tuvo fe y tuvo mucha fe y esa fe le agradó a Dios. Entonces Dios lo que hizo con ese hombre es que para que no se muriera, lo trasladó a otro lugar. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Dice, por la fe, Enoc fue transpuesto para que no viera muerte. O sea, el Señor no quiso que él se muriera. Y porque tenía mucha fe, y porque le agradó a Dios, ese hombre se lo llevó con él. ¿Y quién le dice que no a Dios? Si él hace las cosas como él quiere. Y hay gente que no cree en esto. A Dios no le importa que usted crea o no, está escrito en la palabra, amén. Está ahí escrito. El que no le cree, no le agrada a Dios. Pero que escrito está. Y dice, y no fue hallado, dice en Hebreos 11:5, y no fue hallado. Me da a entender que lo buscaron. Seguro por todo el agua. No se lo encontraron por ningún lado. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. No fue hallado, aunque lo buscaron. Los nietos, los hijos, el cumpleaños venía y no se lo encontraban y el queque estaba listo. Nada, no. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Y antes que fuera transpuesto, ¿por qué? Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es un personaje extraño, del que se dice poco, pero lo poco que se dice es mucho. Fue un hombre tan especial. Dios no transpuso a Job. Abraham, el padre de la fe, se murió, ¿verdad? José fue hecho momia, él fue hecho momia, allá en Daniel se murió. No se lo comieron los leones, pero después se murió. Y Daniel fue muy amado por el Señor. Pero Enoc, por su fe, era un hombre de tanta fe, dice que agradó a Dios. Amén. Y él se lo llevó. ¿Sabe por qué? Enoc es un tipo. Enoc tipifica la iglesia que se va con Cristo. Dele un aplauso al Rey. Oh, sí, Señor. Enoc es un tipo. Enoc es la iglesia. Y no es la iglesia que se va a ir con Cristo sin experimentar muerte. Amén. Porque no todos vamos a experimentar muerte. ¿Sabía usted? No todos nos vamos a morir. Dice en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. Y a mí cuando veo la palabra misterio me interesa. He aquí les digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. Dice Pablo, les voy a hablar algo misterioso. No todos vamos a dormir. Pero sí, todos vamos a ser transformados. Vea qué cosa tan extraña. Amén. No todos nos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. ¿Y cuánto va a durar eso? En el verso 52 dice, en un momento. Vea, esto, un momento le toma a Dios para transformarnos a todos. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se va a tocar una trompeta, dice Pablo. Esto es un misterio. No todos vamos a morir. Vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos va a haber una trompeta, una voz angelical. Y los muertos van a resucitar incorruptibles. Un evento extraordinario que nunca ha ocurrido. Dice, y nosotros seremos vivos. Nosotros vivos seremos transformados. ¿Por qué? Porque es que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Amén. Y entonces esta carne y esta sangre tiene que ser transpuesta, tiene que ser transformada. Dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces,
En ese evento, en esa transformación, vamos a ser convertidos en seres incorruptibles e inmortales. En un abrir y cerrar de ojos, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá aquella palabra que dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿Sabe qué es la palabra sórbida? La palabra sórbida es esconder una cosa dentro de la otra. Entonces vamos a poder decir, la victoria nuestra, amén, se apoderó de la muerte. Gloria a Dios. La victoria nuestra es más grande que la muerte. Amén. Vamos a ser transformados, vamos a ser inmortales, incorruptibles, y le vamos a decir a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde tu victoria? Amén. Gloria a Jesús. Que adoramos a Jesús. Gloria al Rey. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Enoc es tipo de esa iglesia. Enoc es tipo de la iglesia que será transpuesta para no ver muerte. Enoc es un hombre de fe que caminó con Dios. Dice en Génesis 5:24. Vea, hablando de Enoc. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Enoc caminó con Dios. La fe que agrada a Dios es una forma de vida. Dígale que está a la par. La fe que agrada a Dios es una forma de vida. La fe que agrada a Dios es caminar con Dios. Dígale que está a la par. La fe que agrada a Dios es caminar con Dios. La fe que agrada a Dios es caminar con Dios. Porque aquí todos tenemos fe. Y aquí todos adoramos al Señor. Pero cuando salimos de esa puerta para afuera, camina Dios con nosotros y caminamos nosotros con Dios en fe. Enoc era un hombre que caminaba con Dios. Usted sabe, la fe que tenía Enoc, era amigo de Dios. De tal manera que a toda parte que él iba, Dios iba con Enoc y Enoc andaba con él. Gloria a Jesús. Él no fluctuaba. La fe de Enoc no fluctuaba. No era un hombre de fe en la iglesia y un hombre sin fe en la calle. Él siempre andaba caminando en fe, siempre andaba con Dios. Amén. Todos los días de su vida, en todo momento él caminaba con Dios. Por eso es que Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El hombre de doble, ¿qué? ¿Qué quiere decir doble ánimo? Quiere decir dos ánimas, dos almas. Dice que hay hombres que tienen dos almas. Con una alma tienen fe y con la otra alma dudan. Entonces dice aquí que hay hombres que tienen doble ánima, doble fe. Amén. Y dice que son inconstantes en todos sus caminos. Gloria a Jesús. Hoy sí creemos, mañana no creemos, en la iglesia creemos, afuera dudamos, eso al Señor no le agrada. Dice en 1 de Tesalonicenses 15:16, porque el Señor mismo, escúcheme, 1 de Tesalonicenses 5:16, porque el Señor, ¿quién? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe qué dice al final de 1 de Tesalonicenses 5:18?
aliéntense con estas palabras, anímense. Cuando vean a alguien desanimado, dígale, ¿sabe qué? Cristo un día de estos viene y nos va a arrebatar y nos va a llevar en la gloria. Amén. Y ahí va a quedar el trabajo y ese cuerpo suyo, esa enfermedad, amén, va a ser transformada y va a tener un cuerpo glorificado. Dice, anímense con estas palabras. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero hay iglesias y hay hermanos que les da vergüenza decir esto. Y les da vergüenza hablar de que dice en el verso 17 que el Señor nos va a raptar, nos va a llevar. Les da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque no tienen fe para creer en esto. Hay iglesias que ya no creen en esto, ya no tienen fe para creer en esto. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ya muchos no creen en esta palabra. Ya muchos no creen. La fe no les alcanza. Como que si hubiera alguna cosa difícil para Dios. Amén. Dice en Marcos 9:23, Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Dígale al que está a la par, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Será cosa difícil para Dios en un abrir y cerrar de ojos transformarnos? ¿Será algo complicado para el Señor que creó todo lo que vemos de lo que no se ve? Por la fe creemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es por la fe. Usted puede creer que todo el universo, que todo lo que usted ve, Dios lo hizo de lo que no se ve. ¿Será difícil para Dios transformarnos entonces? Yo pienso que es más difícil crear todas las estrellas, todos los planetas, todos los animales, todas las plantas, a usted y a mí, de lo que no se ve. Es más difícil creer eso que creer que Dios en un abrir y cerrar de ojos nos puede transformar. Amén. Es más fácil y está escrito ahí. Pero no nos alcanza la fe para creer eso. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en aquel tiempo, Dios al único que se llevó, al único que transpuso fue a Enoc, porque era el único que caminaba con Dios y le creía a Dios. Y la iglesia que se va con Cristo es la iglesia que le cree al Señor. Amén. Es imposible agradar a Dios. Es imposible si vivimos según los deseos de la carne. Amén. Es imposible agradar a Dios. Aleluya. Jesús agradó al Padre. ¿Sabe por qué lo agradó? Porque vivió una vida de fe. Jesús agradó al Padre porque vivió según el Espíritu y no según la carne siempre. Qué difícil. Qué difícil. Dígale al que está a la par. Jesús agradó al Padre porque vivió según el Espíritu y no según la carne. Y nuestra visión es agradar a Dios. Ve que no estaba tan fácil. No estaba tan fácil. Jesús agradó a Dios porque siempre vivió en fe. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que vivir en fe. Jesús agradó al Padre porque siempre vivió según el Espíritu. Amén, según el Espíritu. Y nos lo prometió a todos nosotros. Nos lo prometió al Espíritu. Dice en Juan 14:16. Ve, hermano. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Él nos lo prometió, el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, esa palabra es grande, ¿verdad? Cuando tenemos el Espíritu Santo no hablamos mentiras y no decimos mentiras, sino que andamos en verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Como no le ve, como el mundo no tiene fe, no lo conoce. Pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará ¿en dónde? Adentro. En nosotros. Mora con nosotros y está en nosotros. Eso es algo espectacular. Lo que el Señor nos está prometiendo ahí. Dice, yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador. Amén. El Espíritu de verdad, el cual va a morar adentro de ustedes. Va a estar alrededor de ustedes y va a estar adentro de ustedes. El Señor nos lo prometió. El Señor nos prometió el Espíritu Santo a todos. Amén. Pero dice en Romanos 8:8,
Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros, nuestra visión es agradar a Dios, no podemos agradar a Dios si vivimos según la carne. Porque el que vive según la carne es imposible que agrade a Dios. No puede agradar a Dios si vivimos según los deseos de la carne. La carne y el espíritu, amén, la carne y el espíritu están librando una batalla continua todos los días de nuestra vida. Amén. Todos los días de nuestra vida. Dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Porque los ¿qué? ¿Qué quiere decir esa palabra, designios? No quiere decir deseos. Designios quiere decir un plan. Un designio es un plan, un proyecto que se lleva a cabo por alguien de manera intencional. Un plan o un proyecto de vida. Nuestros planes, nuestros proyectos de vida, dice ahí, porque los designios, porque los planes que la carne hace, los planes que nosotros hacemos, según la carne, son enemistad contra Dios. Cuando nosotros hacemos planes en nuestra vida, proyectos en nuestra vida, y no tomamos en cuenta el Espíritu Santo, ¿quién los está haciendo? ¿Quién los está haciendo? El Espíritu Santo. No lo estamos tomando en cuenta. Nos enamoramos, nos casamos, y esos proyectos y esos planes de vida los pusimos y le dijimos, Espíritu Santo, esto es. ¿Ah? O vamos a estudiar, o vamos a trabajar, o vamos a buscar horas extras. Y esos planes y esos propósitos de vida, el Espíritu Santo los inspira. Dice que los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque la carne quiera hacer las cosas bien, aunque la carne quiera hacer las cosas buenas, no puede. No puede. Porque el que anda según la carne no puede agradar a Dios. No puede. Gálatas 5:17 dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, con E grande. ¿Los qué? Ahí sí, ya vamos a los deseos, ya no a los planes. Ahora sí, los deseos de la carne son contra el espíritu. Siempre lo que la carne quiere es dormir. Y el espíritu quiere orar. La carne quiere quedarse en la casa. El espíritu quiere congregarse. La carne quiere la pachanga. El espíritu quiere la santidad. Agua y aceite. Agua y aceite. Aleluya. Los deseos de la carne son contra el espíritu siempre. Y el del espíritu es contra la carne. Hay una guerra. Están contendiendo siempre. O gana la carne o gana el espíritu. Amén. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Voy a ir el sábado a la oración, no tengo que trabajar. A las 10 es bien tarde, ya yo he dormido hasta las 9. Yo me puedo levantar a las 10, ir al culto de oración y el sábado voy a ir. Yo voy a congregarme, necesito orar más. Es el sábado, son las 9 de la mañana y usted dice, y lloviendo. Y esta cobija como está. No, la verdad es que no va a llegar nadie de por sí. Me quedo en la casa. ¿Quién venció? Amén. Si queremos agradar a Dios y vivimos en la carne, nos va a ser imposible. Imposible. Jesús agradó al Padre porque siempre, amén, en el Espíritu. Es muy fácil reconocer cuando gobierna la carne con nosotros. Es muy fácil reconocer cuando la carne gobierna. Dice la palabra, manifiestas son las obras. Vea que no dice frutos. Hay gente que dice los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. La carne no tiene frutos. El Espíritu sí, el fruto. Pero aquí dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son?
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia son deseos sexuales lujuriosos sin control, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones. ¿Sabe qué son disensiones? Son desacuerdos en opiniones, desacuerdos. Cuando hay mucho desacuerdo en opinión, mucho desacuerdo, eso son obras de la carne. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Amén. Entonces, ¿por qué la inmundicia? ¿Es culpa del celular? ¿Por qué las enemistades? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tanto celo? ¿Por qué los celos? ¿Por qué las iras? ¿Por qué nos enojamos y se nos sale el indio que llevamos por dentro? ¿Ah? Tan re fácil. ¿Por qué las contiendas? ¿Por qué pleitos? ¿Por qué disensiones? ¿Por qué herejías? ¿Por qué envidias? ¿Por qué hay envidias? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay falta de perseverancia. Porque nos cuesta orar. ¿Por qué nos cuesta leer la Biblia? ¿Por qué nos cuesta congregarnos? ¿Por qué? Porque la carne está dando sus obras y son manifiestas. Entonces es fácil saber quién está gobernando nuestra vida. Es muy fácil. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay que darle el timón al Espíritu Santo. Dígale que está a la par, dele el timón al Espíritu Santo. Dele el timón al Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Romanos 12. Así pues, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos conforme a la carne, ¿qué? No solo no vamos a agradar a Dios, nos vamos a morir. Si usted está congregándose en este lugar, amén, y estamos viniendo a los cultos, pero estamos viviendo según la carne, nos estamos engañando y vamos camino a la muerte. Amén. Dice, pero si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso es interesante. Amén. Porque dice, porque si por el Espíritu hacéis morir la carne. La carne no. Amén. La carne se va a morir el día que nos morimos nosotros, el día que Cristo nos transforma. Esta carne va a estar con nosotros siempre. Cuando le damos el control al Espíritu Santo de nuestra vida, el Espíritu Santo va a controlar las obras de la carne. Va a controlar las obras de la carne. Va a tener sometida a la carne, pero esa carne está ahí. Amén. Alguien decía que las obras de la carne son como la barba, que todos los días nos sale y hay que estársela afeitando. La carne siempre está ahí. No es que un día nos congregamos y le decimos, Espíritu Santo, mataste la carne y ya ando en el Espíritu. No. Siempre cargamos este hombre viejo que es la carne encima molestando. Amén. Y el Espíritu Santo es el que tiene que andar gobernando la carne para que los frutos estén sujetos. En el momento que nos descuidamos, en el momento que no oramos, que no buscamos la presencia del Espíritu Santo, que no le damos el timón al Espíritu Santo, en el momento que eso pasa, hermano, sale la arrogancia, sale el egoísmo, salen todo lo que estaba ahí escondido. Ahí está. Amén. Si le damos al Espíritu Santo su lugar, la carne no dará obras. No dará obras y estará sometida al Espíritu. Amén. Hay que tener la carne sometida al Espíritu. Lo único que somete la carne es el Espíritu de Dios. Por eso es que estamos desesperados por el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es que no podemos hacer nada con nuestra carne, a menos que le digamos al Espíritu Santo, ven, toma el control de mi vida, entra a mi corazón, domina la inmundicia, domina la mentira, domina las obras de mi carne, porque yo no puedo. Pero el Espíritu Santo pone en control a la carne. Amén. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo? Andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Amén.
Si andamos en el Espíritu, no le vamos a dar gusto a la carne. Si andamos en el Espíritu, no le vamos a dar gusto a la carne. Pero si no andamos en el Espíritu, la carne nos va a controlar. Y vamos a andar como un barco a la deriva. Y vamos a querer hacer lo bueno, no vamos a poder. Porque solo el Espíritu puede controlar a la carne. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. La mente, hermano, es terrible. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Cuando le damos el control de nuestra mente al Espíritu Santo, de nuestra vida, nuestra mente va a andar pensando en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Hay que ocupar la mente pensando en cosas del Espíritu. Amén. Gloria a Jesús. Dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Nos ocupamos mucho de la carne. ¿Qué vamos al gimnasio? ¿Qué hacemos? ¿Dietas? ¿Qué le damos vitaminas? ¿Qué le compramos una cosa? ¿Qué nos cortamos el pelo? ¿Qué nos maquillamos? ¿Qué? ¿Nos ocupamos de la carne, sí o no? Y dice aquí, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tenemos que ocuparnos del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos por el Espíritu. Tenemos que buscar las cosas del Espíritu. Tenemos que buscar la oración, tenemos que buscar la lectura, tenemos que buscar congregarnos, tenemos que buscar las cosas del Espíritu. Amén. Ocuparnos en cosas del Espíritu. Dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces sí, no hay ninguna condenación, es cierto, para los que son de Cristo, los que andan conforme al Espíritu, ¿verdad? Amén. Para agradar a Dios hay que vivir conforme al Espíritu. La carne está sometida al Espíritu. Gloria a Jesús. Así sus obras están muertas. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Aleluya. Te adoro, Jesús. Siempre Jesús vivió agradando al Padre. Te adoro, Jesucristo. Vea. Jesús agradó al Padre porque vivió lleno y sometido a la dirección del Espíritu Santo toda su vida. Eso es profundo. Jesús agradó al Padre porque vivió lleno y Jesús se sometió a la dirección del Espíritu Santo toda su vida. Mire, Jesucristo, siendo Dios, se sometió a la obediencia al Espíritu Santo y se sometió a la dirección. Jesús se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice en Lucas 4:1. Lucas 4:1. Después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió a él como una paloma. Y dice en Lucas 4:1, Jesús lleno de ¿qué? Jesús, ¿cómo venía? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Y qué? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién se llevó a Jesús para el desierto? Jesús seguía la dirección del Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu, se sometió su señorío, sometió toda la obediencia y él hacía lo que el Espíritu le decía. Amén. Eso es increíble. Dice por 40 días y era tentado por el diablo. Dice en Lucas 4:18, ponga atención. Lucas 4:18 dice, Jesús leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está sobre él? Dice el Señor, el Espíritu Santo, dice Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí. Él se sometió al Espíritu Santo. Y si Jesús se sometió, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo?
Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién ungió a Jesús? El Espíritu Santo lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién lo ungió? ¿Quién lo ungió para hablar a Jesús? ¿Quién ungir es darle el poder? Amén. Darle la autoridad para hacer algo a alguien. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él fue el que me ungió para hacer lo que voy a hacer. Para darle gloria a Dios, para darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado. ¿Quién lo envió a Jesús? El Espíritu Santo, dice el Señor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién lo envió? El Espíritu Santo lo envió. ¿Quién lo ungió? El Espíritu Santo lo ungió. Nosotros necesitamos darle la dirección de nuestra vida al Espíritu Santo para que nos unja, para que nos dirija y para que controle nuestra carne. Amén. Porque el que anda según la carne no puede agradar a Dios. Jesús agradó al Padre porque vivió según el Espíritu y no según la carne. Y Él nos lo prometió a todos. Él nos prometió el Espíritu Santo a todos. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoro, Jesús. Hay que darle el timón al Espíritu Santo. Somos deudores al Espíritu Santo, no a la carne. Gracias, Jesús. Yo te adoro, Rey. Yo le voy a pedir a los hermanos músicos que pasen un momentito. Dice en Romanos 8:6 que el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida o paz. Vida y paz. Tenemos que ocuparnos de las cosas espirituales. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Entonces, hermanos, agradar a Dios es una forma de vida, es un estilo de vida. Para agradar a Dios hay que caminar con Dios como lo hizo Enoc. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Hay que ser hombres y mujeres de fe. Agradar a Dios es nuestra visión. Y debería ser la visión de todas las iglesias. Debería ser la visión de todos los cristianos. Hacer todo en el Espíritu, hacer todo en fe, como Jesús lo hizo. De esa manera el Padre se agradará de nosotros. Aleluya. Yo creo que usted ahí, un momentito, incline su rostro ahí, vamos a meditar un momento. Dice en Eclesiastés 2:26, póngale atención a esta palabra. Porque el hombre que le agrada a Dios, porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Aleluya. Dice esta palabra que si usted agrada a Dios, Dios le va a dar sabiduría, le va a dar ciencia y le va a dar gozo. Pongámonos en pie un momento. Aleluya. Así es que, hermano, la visión, el propósito, la meta de esta iglesia es agradar a Dios. Y para poderlo hacer, tenemos que ser hombres, mujeres de fe, llenos del Espíritu Santo. Es la única manera de agradar a Dios. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que nuestra carne se somete únicamente al Espíritu y tenemos que buscar las cosas del Espíritu, llenarnos del Espíritu Santo, no alimentar a la carne, sino alimentar al Espíritu, Señor. Que Él gobierne, que Él tenga el timón de nuestra vida. Señor, haznos hombres y mujeres de fe, que te sean gratos como lo fue Enoc, que caminó contigo y tú lo transpusiste. Está pronto a llegar ese momento, ese
evento histórico, Señor, donde tú lo vas a hacer con toda una iglesia, pero una iglesia de fe, una iglesia que te cree, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.